Amada Iglesia, es una bendición de nuevo estar con ustedes este domingo. Tenemos un mensaje el cual va a ser de bendición para nuestras vidas. Estamos en la serie de Encuentros con Jesús y vamos a estar estudiando hoy la vida de Juan el Bautista, que se encuentra en Lucas capítulo 1, del verso 5 al 17. Entonces, si busca usted su Biblia, en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, y vamos a entrar entonces en materia, ¿verdad? ¿Qué sabemos de este personaje? ¿Cómo fue usado por Dios? Sin duda, al leer su historia, desde su nacimiento, nos damos cuenta que este hombre vivió una vida fascinante. Vamos a observar algunas cosas, algunos datos importantes acerca de él, ¿verdad? Una de las cosas tremendas es que el Señor Jesús dijo de él, de Juan el Bautista, dijo: de los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. En Mateo 11:11 nos da esa referencia. Así es que, dentro de otras cosas también, su llegada a este mundo fue anunciada por medio del ángel Gabriel. Estando Zacarías, su padre, ministrando en el templo. Lo encontramos en Lucas 1, del 8 al 11. Y vamos a leerlo para poder compartir esto. Dice: aconteció, Lucas 1, versículos... capítulo 1, versículos 8 en adelante. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque este será grande delante de Dios. Hasta ahí. Entonces vemos cómo es la vida de este Juan fue una vida extraordinaria, porque su llegada a este mundo fue anunciada por el ángel Gabriel, ¿verdad? Pero también su nacimiento fue algo milagroso. Su madre era una mujer estéril, no podía tener hijos. Y vemos entonces que no nada más eso, sino que Zacarías y Elizabeth eran muy ancianos, nos dice el versículo 7 del capítulo 1, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pues mire qué cosas son las que hace Dios, ¿verdad? Entonces eso me lleva al primer punto que quisiera compartirles. Número 1, su vida fue una vida con propósito. Y déjeme decirle que ningún ser humano, nadie de nosotros llega a este mundo por casualidad. No es así la cosa. Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de tener propósitos en la vida, ¿verdad? Juan, antes de su nacimiento, su venida a este mundo fue profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, diciendo siglos antes: voz del que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Había sido profetizada entonces su venida desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y entonces esa vida con propósito de Juan, concebida en el corazón de Dios,
Juan sería entonces un instrumento para Dios. Nos lo dice ahí en la misma escritura, ¿verdad? Este hombre o este niño que vendría tendría su nombre, un nombre especial, un nombre dado por Dios, y traería mucho gozo y alegría, y muchos, dice, se regocijarían en su nacimiento, hablando del propósito de la vida de este hombre, ¿verdad? Sería un instrumento para Dios. Y así como Juan fue un instrumento para Dios, también nosotros podemos ser un instrumento para Dios. El Señor Jesús hace una referencia acerca de lo que significa ser un instrumento, ¿verdad? Porque hablando acerca de Pablo en Hechos 9:15, el Señor Jesús le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces no nada más era Juan, no nada más era Pablo, pero todos tenemos esa oportunidad, tenemos esa bendición de ser un instrumento para Dios, de ser usados para Dios, ¿verdad? Y sigue la escritura diciendo entonces que los propósitos de Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 1. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Su nombre fue escogido por Dios. La pregunta sería, ¿por qué le daría Dios ese nombre? ¿Por qué le dio Dios ese nombre de Juan? Bueno, su nombre significa el Señor es bondadoso. El Señor es bondadoso. Dios desplegó su bondad en la vida de esta pareja. Esta pareja que por muchos años juntos le habían servido al Señor, habían sido fieles, habían hecho muchas cosas para Dios. Dice el versículo 6 de capítulo 1. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Así es que se nos da unas calificaciones tremendas acerca de esta pareja, ¿verdad? De esta pareja que iba a ser usada para traer a Juan el Bautista al mundo, ¿verdad? Y así nos ve Dios, iglesia. Dios nos ve con misericordia. Dios nos ve con compasión, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Romanos 5:8. Y a pesar de ser personas indignas, Él nos hizo dignos. Aunque éramos sus enemigos, Él nos reconcilió con Él. Aunque éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque estábamos en el reino de oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fíjate qué grande es su misericordia para con nosotros. Qué grande es Dios, qué bondadoso es Dios. De tal manera que nos da un propósito en la vida, de tal manera que nos escoge para hacer su voluntad en esta tierra, ¿verdad? Dios es bueno para con nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas también que podemos ver al observar la vida de Juan fue que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Nos lo dice el versículo 15 del mismo capítulo. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y en el versículo 41 se nos da, de ese mismo capítulo se nos da cuando sucedió esto. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, pues junto con el bebé, ¿verdad? Junto con el bebé. Así es que qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, iglesia, siempre Dios va a tener un propósito para ti. Siempre Dios te va a usar de alguna manera, si le das esa oportunidad, si dejas que Él
te vaya ministrando, si dejas que Él te vaya usando, ¿verdad? Él es especial para eso. Dios es especial para darnos un propósito en la vida, un propósito bueno, un propósito grande, un propósito maravilloso, ¿no? Punto número 2, la misión de Juan era una misión bíblica. La misión de Juan era una misión bíblica. Dice Isaías entonces, Isaías 40, versículos del 3 al 5, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Juan sería alguien que su voz anunciaría la venida del Salvador del mundo. ¿Qué papel más importante? Ser el anunciador, ser el mensajero. Su voz hablaría también de la gravedad del pecado. Él vendría hablando de la necesidad de arrepentimiento. Su voz proclamaría la gloria de Dios también. Juan se nos dice que dio testimonio acerca de la luz del mundo, y sabemos que la luz del mundo es el Señor Jesús, ¿verdad? Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Él era el que venía adelante, ¿verdad? El que venía anunciando, el que venía proclamando, el que venía con ese mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Anunciando, ¿verdad? Entonces, esta misión era una misión bíblica, era un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Usando a Juan. Tercer punto, iglesia. Fue escogido para preparar al pueblo de Israel para la venida de Jesús. Fue escogido para preparar al pueblo de Israel para la venida de Jesús. La gente en los tiempos de Jesús, del Señor Jesús, habían perdido muchas cosas. Habían perdido su dignidad como personas, como pueblo. Habían perdido su honor. La vida era difícil, era cruel. Vivían en su mayoría en pobreza, bajo la bota del imperio romano. Habían esperado muchos siglos, había muchos corazones en los tiempos de Jesús que nada más les quedaba la fe, nada más les quedaba la esperanza, el anhelo fuerte, un anhelo fuerte en esperar en Dios, en esperar a su Salvador, en esperar en sus promesas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Juan era ese mensajero, era ese esperado personaje, era el vocero, el que iba a ir adelante anunciando, pues trayendo un mensaje no nada más fuerte, porque él iba a ir él predicaría acerca del pecado, pero a la vez un mensaje lleno de esperanza. El Mesías viene, el Mesías ya está aquí, ¿verdad? Entonces, por fin ese Salvador estaba en medio de ellos, y Juan fue testigo de eso, y Juan pronunciaría las primeras palabras de la llegada de ese Salvador, ¿verdad? Y él dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Qué tremendo es esto, qué palabras más maravillosas. Por fin había llegado lo que el mundo estaba ansioso de obtener, una salvación, de poder ver sus pecados perdonados, ¿verdad? Aquel que tenía el poder, aquel que tenía la autoridad para limpiar y para quitar toda inmundicia de nuestra vida, ya estaba aquí. Juan era él ese que lo estaba anunciando, ¿verdad? Ahora Jesús ofrecía perdón y reconciliación a todas las naciones de la tierra.
Ya había una solución para nuestro problema, para nuestra naturaleza pecaminosa, que no podíamos deshacernos de ese pecado. Ahora ya había esa oportunidad, ¿verdad? La Escritura dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí viene esa bendición, ¿verdad? Ahí viene ese Juan siendo profetizado, siendo proclamado. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1, cientos de años atrás, proclamando esa verdad, ¿no? Esa verdad tan maravillosa. Entonces, tenemos propósito, tenemos una vida por delante que Dios quiere usar, y Juan en este caso era el preparador de este camino, ¿verdad? En tercer punto, iglesia, es que la misión dada al profeta de Dios. ¿Cuál era la misión del profeta? ¿Cuáles fueron las palabras las cuales se le dijo que hiciera? Bueno, una de esas cosas que tenía que hacer era que era un llamado. El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado al arrepentimiento. Versículo 8 de Lucas 1. Versículo 8. Aconteció que era un llamado al arrepentimiento. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, bueno, más bien ese era el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Era un mensaje para que el pueblo, para que aquella persona que quisiera acercarse a Dios pudiera acercarse a Dios a través del arrepentimiento, ¿verdad? Este era un mensaje muy claro que cualquiera en realidad lo podía entender, ¿verdad? Había que arrepentirse. Si no había arrepentimiento, entonces no se puede perdonar a nadie, ¿verdad? Dios demanda el arrepentimiento de parte de nosotros. Y arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados de la vida que hemos llevado. Es dejar lo malo, es dejar de presentar excusas, dejar de racionar las cosas, y es depositar en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras del Señor Jesús. Es dejar de mentir, es dejar de robar, es dejar la vida inmoral, es dejar de calumniar, es dejar los rencores a un lado, es apartarse por completo del mal. Eso es arrepentirse. Que no nos quede ningún rasgo de lo que éramos antes de venir a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces es aquí la diferencia, iglesia, entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Porque cuando uno viene a ser hijo de Dios, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, te arrepientes de tus pecados y empiezas una nueva vida, el Hijo de Dios le duele pecar. Cuando peca, se arrepiente, viene un sentir a su corazón de que no está haciendo nada bien, y entonces se arrepiente y busca no hacerlo más, busca apartarse de ese tipo de cosas que no agradan a Dios, ese tipo de cosas que nosotros sabemos muy bien en nuestro corazón y en nuestra conciencia que son desagradables a Dios. Entonces el Hijo de Dios busca a todos tiros
alejarse de ese tipo de situaciones, situaciones que no son confortables, situaciones que sabemos bien que no están bien delante de Dios, ¿verdad? Pero el que no es hijo de Dios, el que solamente es una criatura, alguien que por voluntad de Dios nació, pero que no le conoce, no le ha entregado su vida, este tipo de personas consienten el pecado, lo acaricia, se dice a sí mismo, no estoy haciendo nada malo, y luego se justifica y le echa la culpa a los demás, le echa la culpa a otros, ¿verdad? Diciendo, pues todo el mundo lo hace, porque yo no he de hacerlo, ¿verdad? Y aún pueden llamar a los cristianos que decir que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Que bueno, yo no soy cristiano, pero yo estoy viendo cristianos que mienten, cristianos que son rencorosos, cristianos que son que se dan en la iglesia de muy santos y allá afuera andan haciendo cosas que no son agradables, ¿verdad? El no cristiano siempre va a buscar una escapatoria, siempre va a buscar una justificación, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia en eso. Es cierto que pecamos, pero cuando lo hacemos, viene inmediatamente el Espíritu Santo a decirnos, arrepiéntete, y nos arrepentimos y continuamos en la vida, ¿verdad? Hay esa gran diferencia entre el cristiano, el que es hijo de Dios, y el que no lo es, el que no lo es. Jesús nos llama entonces a arrepentirnos. Segunda de Pedro 3:9 dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso era lo que Juan venía haciendo, venía predicando. Esa voz que clama en el desierto venía diciendo, arrepiéntete, abandona tus pecados y vuelve a Dios. El mensaje de Juan también era un llamado a bautizarnos. Capítulo 3, encontramos, en el capítulo 3 encontramos versículos 2 y 3, encontramos, dice la Escritura, capítulo 3, versículos 2 y 3, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí es donde Dios lo vuelve a llamar. Juan el Bautista vivía en el desierto, vivía humildemente, vivía buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios. Y entonces aquí vemos en esta escritura cómo Dios le llama, ¿verdad? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, diciéndole, Juan, ya es el tiempo. Empieza a bautizar, empieza a compartirle al pueblo, ¿verdad? Y dice el versículo 3, Lucas 3:3, y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era Juan, ¿verdad? Ese era su llamado. Es un llamado también a bautizarnos, ¿verdad? A bautizarnos. Entonces él empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿verdad? ¿Qué era esto? Bueno, era que la persona que escuchaba este mensaje se arrepentía, ¿verdad? Cuando Juan empezaba a hablar del juicio de Dios, cuando empezaba a predicar acerca de lo que el mensaje de Juan era un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Arrepentirse. Entonces, lo que hacía esta persona es que se arrepentía de aquellos pecados, de aquellos actos de rebeldía que había ofendido a Dios, ¿verdad? Entonces, aquella persona arrepentida iba a Juan para ser bautizada como una señal de arrepentimiento,
¿verdad? Eso era lo que había sido llamado Juan a hacer, ¿verdad? Y entonces, en el clímax de su mensaje, encontramos a Jesús encontramos a Juan encontrándose con el Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 3 de Juan, versículo 21, ¿verdad? Este encuentro maravilloso entre este siervo, entre este hombre llamado por Dios, anunciado por Dios y Dios mismo, ¿verdad? Dice el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto fue algo que Juan vio, esto fue algo que Juan visualizó, ¿verdad? Estando ahí con el Señor Jesús, ¿verdad? Este pasaje dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, entonces Jesús fue bautizado. Sabemos que el Señor Jesús, amados hermanos, fue 100% humano y 100% Dios. Fue un hombre perfecto y fue un hombre sin pecado. El Señor jamás, estando en la tierra, estando en su ministerio terrenal, jamás pecó. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué tenía que bautizarse? ¿Por qué tenía que bautizarse? Hasta el mismo Juan protestó diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Eso lo encontramos en Mateo 3:14. Déjeme darle algunas explicaciones por qué Jesús se bautizó. Número 1, se bautizó porque apoyaba el ministerio de Juan el Bautista. Porque quería apoyar el ministerio de Juan el Bautista. Quería darle su apoyo moral, quería darle su apoyo incondicional, porque Juan el Bautista estaba trabajando para él, ¿verdad? Era su mensajero, era su enviado, ¿verdad? Entonces quería apoyar ese ministerio. 2, estaba inaugurando su ministerio público. Una vez que Jesús fue bautizado, empezó su ministerio público, empezó a predicar en las aldeas, empezó a sanar, empezó a hacer todo ese ministerio que desarrolló estando en la tierra, ¿verdad? Su ministerio público. 3, quería identificarse con los pecadores, quería identificarse contigo y conmigo, aun cuando él nunca pecó, pero él quería identificarse con nosotros. 4, por obediencia a su Padre. En este pasaje vemos que se escuchó una voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? En el cual me agrado, ¿verdad? Su padre estaba diciendo estas cosas acerca de Jesús, su hijo, ¿verdad? Y entonces el hijo quería ser obediente al padre, ¿verdad? Qué hermosa relación, qué hermosa era esa relación entre el padre y el hijo, ¿verdad? 5, para quienes querían ser sus discípulos a través de los siglos, ¿verdad? Si él se bautizaba, nos estaba dando ese ejemplo ahora a nosotros, ¿verdad? De también nosotros bautizarnos, ¿verdad? Entonces, ahí se llevó ese encuentro entre Juan el Bautista y el Señor Jesús, que nos lleva al siguiente punto, la necesidad del bautismo. La necesidad del bautismo. ¿Por qué necesitamos bautizarnos? Bueno, Mateo 28, versículos del 18 al 20 nos dice que es una ordenanza de Jesús. Es una ordenanza de Jesús, es una orden de Jesús. Él dijo en estos pasajes, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos necesidad de bautizarnos porque Jesús lo ordenó. Es una ordenanza de Él. 2, es solo para personas sabias. Es solo para personas salvas. El bautismo no es para no creyentes. El bautismo es para personas que ya han sido salvadas. En Hechos 2:41 se dice, el pasaje dice, así los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Pedro hizo el llamado a todos esos judíos, una vez que recibieron la palabra, una vez que recibieron al Señor Jesús, entonces dice que fueron bautizados, ¿verdad? De nuevo, en una obediencia hacia el mandamiento del Señor Jesús, ¿verdad? 3, necesitas tener conciencia de lo que vas a hacer. Para poder bautizarte, necesitas tener conciencia de lo que vas a hacer. En Hechos 8, versículos 36 del 37, hay una historia de un hombre que había venido de Etiopía, y este hombre se le llama en la historia un eunuco, y este hizo una pregunta una vez que Felipe le compartió el evangelio. Una vez que le compartió acerca de Jesús, este hombre hizo una pregunta, y la pregunta fue, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Y entonces la respuesta de Felipe fue 8, leámoslo, leámoslo por favor, capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces la respuesta de Felipe fue, versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, para poder ser bautizados tenemos que tener conciencia de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y este hombre fue bautizado, ¿verdad? Él pidió ser bautizado, y entonces la pregunta de Felipe era, ¿crees en el Señor Jesús? Y él dijo, sí creo. Y entonces ahí fue bautizado, ¿verdad? Entonces eso nos lleva al siguiente punto, que necesitamos creer en Jesucristo. Versículo 37, ¿verdad? La pregunta de Felipe. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Una persona que no cree en Jesús, pues no necesita ser bautizado, ¿verdad? Porque necesitas tener conciencia de lo que vas a hacer, ¿verdad? 5, el bautismo es ser obediente a Jesucristo, ¿verdad? La persona que se va a bautizar está siendo obediente a Cristo. Si Él ordenó y si queremos ser obedientes, necesitamos hacerlo, ¿verdad? Es un gozo, es una alegría participar en este hecho, ¿verdad? En esta oportunidad que Él nos está dando para hacerlo, ¿verdad? 6, el bautismo es una identificación pública con Jesucristo. Al bautizarte, estás diciendo al mundo ahora, yo soy de Jesús. Ahora soy cristiano, ahora soy creyente, ¿verdad? Le estás diciendo a medio mundo, le estás diciendo a tu familia, le estás diciendo a tus hijos o a quien sea, le estás diciendo ahora yo
soy seguidor de Jesús. Eso te identificas públicamente con Jesucristo, como los 3,000 y como otros más que se bautizaron, y hasta la fecha todo aquel que se bautiza se está identificando con Jesucristo. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje confortador y a la vez no se va por las ramas, ¿verdad? Él fuertemente le decía a la gente su necesidad de arrepentirse, ¿verdad? Su necesidad de recibir al Señor Jesús, de anunciar la venida de Cristo. Fue un hombre sencillo, fue un hombre verdadero, fue un hombre íntegro que participó en el plan de Dios, ¿verdad? Para salvar a la humanidad, predicando, bautizando y siendo usado por Dios sin límite, ¿verdad? El Señor entonces, mis amados hermanos, use este mensaje. Use este mensaje para hacer conciencia de la importancia de obedecerle a Él, ¿verdad? De obedecer sus ordenanzas. Y con ello, no nada más recibir bendición hacia ti, pero a toda tu generación. Porque tú bautizándote le estás diciendo a los demás, le estás diciendo a tu familia que ellos también tienen esa oportunidad y esa bendición, ¿verdad? Vas a bendecir a tu generación y a todas las que vienen a través de tu ejemplo, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista es un personaje muy importante que nos habla de nuestra necesidad de arrepentirnos, de nuestra necesidad de proclamar el reino de Dios, de anunciar de nuevo la venida del Señor Jesús. Que así como Él fue preparado, que como Él fue un instrumento importante en las manos de Dios, ¿verdad? A través de una pareja que amaba a Dios, que servía a Dios, vino este hombre a cambiar radicalmente el nivel espiritual de Israel, porque a través de él muchos se regocijaron, muchos vinieron a los pies de Cristo, hubo muchos bautismos, ¿verdad? Y es una bendición entonces poder conocer a Juan, su mensaje y la necesidad de nosotros de bautizarnos. Si ya nos bautizamos, la necesidad de nuestros hijos, la necesidad de nuestros nietos, la necesidad de todo aquel que crea en el Señor Jesús necesita ser bautizado. Iglesia, Dios te bendiga, muchas bendiciones, y ¿por qué no elevamos una oración a Dios para ser usados como Juan el Bautista, para proclamar ese mensaje en el desierto, en ese desierto donde encontramos que hay una gran necesidad de la gente de conocer de Dios. Hay un hambre espiritual alrededor de nosotros y simplemente lo que está buscando la gente es que alguien le comparta, que alguien le diga, que alguien le comparta el mensaje, ¿verdad? Ojalá que seas tú el que, como Juan el Bautista, muchos se regocijen por este mensaje en el cual Dios te va a usar. Así es que acompáñame a orar. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias por tu mensaje. Te doy gracias por las bendiciones del bautismo, de los beneficios, de identificarnos contigo. Nos estamos también identificando en tu muerte y en tu resurrección. Estamos, al bajar a esa agua bautismal, estamos acompañándote en tu muerte, pero estamos saliendo de esa agua a tu resurrección. Somos resucitados de nuevo a un nuevo estilo de vida, a un nuevo empezar. Te doy gracias por aquellos que ya han tomado este paso de fe, que ya han sido obedientes. Y te pido por aquellos que están pensando en su corazón, que lo están meditando en su vida, que están viendo la necesidad
de que necesitamos estar conscientes para poder bautizarnos y tener esa responsabilidad de compartirlo con nuestros hijos, de compartirlo con aquellos que compartamos el Evangelio, de esta gran bendición, de esta gran oportunidad de identificarnos contigo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que vas a hacer a través de esta predicación. Tu nombre sea glorificado y te damos gracias por la vida de Juan el Bautista, por su mensaje y por su gran valentía y por la bendición que nos dejó para que nosotros seamos valientes y compartamos ese mensaje también. Gracias te damos, pues. En tu amor te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga ricamente y comparte este mensaje con aquel que tiene necesidad. Amén.